Hola amigos, Jim and Mike here from Spanish and Go, your resource for learning real-world travel Spanish. And in this episode, we're going to teach you how to rent a car in Spanish. And be sure to stick around until the end, because we're going to show you how we've gotten some crazy good deals renting cars for as little as $4 a day. Empecemos. In this episode, you're going to learn how to Request a quote and make a reservation by phone. make an online reservation Call to confirm a reservation. and get the best deal. Keep in mind that the conversations you'll hear are all in Spanish, but don't worry if there's something you don't understand. There's a breakdown section in English after each of the conversations where we go over the most important words and phrases. So first, we're going to teach you how to request a quote on the phone and make a reservation. Aquí vamos. Hola, buenas tardes, la tienda Karen, ¿en qué le puedo ayudar? Hola Karen, buenas tardes. Disculpa, ¿me puedes ayudar con un presupuesto, por favor? Claro que sí, ¿para qué día? Serían 3 días, del 11 de abril al 14. ¿En qué ciudad? En Guadalajara. ¿Lo podemos recoger en el aeropuerto? Ok. ¿Qué tipo de vehículo sería? Pues necesitamos uno económico, algo pequeño. Muy bien, los 3 días le quedarían en 709.44 pesos, con impuestos, kilometraje libre y daños a terceros. 709 me comentas, ¿verdad? Sí, recogiendo, por ejemplo, el 11 a las 8 de la mañana, un ejemplo, y devolviendo el 14 también a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Sabes qué tipo de coche sería? Sería como un Chevrolet Beat o similar. El Beat es parecido como el Spark. Oh, ok, como un Spark. Muy bien. Lo voy a checar con mi esposo y te regreso la llamada para confirmar. ¿Sale? Claro, por supuesto. Bueno, ¿tú me puedes ayudar con la reservación ahorita? Sí, claro, ¿a nombre de quién quedaría? Sería Mayra Larios. ¿Número telefónico? Es el 507. ¿Correo electrónico? Es mike@gmail.com. ¿Su número de reservación? ¿Tiene dónde anotar? A ver si permíteme. Listo, ¿cuál es? 02 J J, N de néctar, N, de delta 7. 7. A ver, te lo repito. Es 02 JN D 7. Exactamente, ya se lo enviamos de todas maneras al correo electrónico y ya le esperarían con sus documentos, licencia de conducir vigente, identificación oficial y tarjeta de crédito. Bueno, muchísimas gracias. Para servirle, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego. Hola, buenas tardes, la tienda Karen, ¿en qué le puedo ayudar? Le atiende Karen. Literally means Karen is attending you, but it translates to Karen at your service. Hola Karen, buenas tardes. Disculpa, ¿me puedes ayudar con un presupuesto, por favor? ¿Me puedes ayudar con un presupuesto? Can you help me with a quote? On the phone, you can't tell much about a person's age, so you're just going to have to guess if the other person is your age, older, or younger. Karen sounds like she could be younger than me, so I went with the informal you. Tú. If I thought she sounded older than me, I would have used the usted form and said, ¿me puede ayudar con un presupuesto? Claro que sí, ¿para qué día? Serían 3 días, del 11 de abril al 14. ¿En qué ciudad? En Guadalajara. ¿Lo podemos recoger en el aeropuerto? Ok. ¿Qué tipo de vehículo sería? ¿Qué tipo de vehículo sería? What kind of vehicle will it be? Pues necesitamos uno económico, algo pequeño. Necesitamos uno económico. Means
We need an economic one. Other types of cars would be compacto, compact, intermedio, medium, grande, large, or de lujo, luxury. Muy bien, los 3 días le quedarían en 709.44 pesos con impuestos, kilometraje libre y daños a terceros. impuestos, kilometraje libre y daños a terceros. Means taxes, unlimited miles or kilometers, and third-party liability insurance. 709 me comentas, ¿verdad? 709, me comentas, ¿verdad? Use this phrase when you want to confirm that you heard the right price. It means, that's $709, right? Say, 709, me comenta, ¿verdad? for the usted form. Sí, recogiendo, por ejemplo, el 11 a las 8 de la mañana, un ejemplo, y devolviendo el 14 también a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Sabes qué tipo de coche sería? ¿Sabes qué tipo de coche sería? Do you know what type of car it will be? Say, ¿Sabe qué tipo de coche sería? for the usted form. Sería como un Chevrolet Beat o similar. El Beat es parecido como el Spark. Oh, ok, como un Spark. Muy bien. Lo voy a checar con mi esposo y te regreso la llamada para confirmar. ¿Sale? Claro, por supuesto. Lo voy a checar con mi esposo y te regreso la llamada para confirmar. I'm going to check with my husband, and I'll get back to you to confirm. Use Le, instead of te. for usted. If you want to make the reservation now, skip the previous sentence and continue like this. Bueno, ¿tú me puedes ayudar con la reservación ahorita? ¿Tú me puedes ayudar con la reservación ahorita? Are you able to help me with the reservation now? Say, ¿Usted me puede ayudar con la reservación ahorita? for the usted form. Ahorita Is a curious and commonly used word in Mexico that has multiple meanings. It literally means right now, but in practice it can mean at one's earliest convenience or soon. For example, ¿a qué hora sale el camión? Ahorita. what time does the bus leave? In a few minutes. ¿Gusta probar nuestro helado? Ahorita no, gracias. Would you like to try our ice cream? Not right now, thanks. Basically a more polite way to say no. Disculpa, ¿puedes mover tu coche? Sí, ahorita. Excuse me, can you move your car? I will at my earliest convenience. We know this sounds ridiculous, but that's ahorita in Mexico. Sí, claro, ¿a nombre de quién quedaría? ¿A nombre de quién quedaría? Translates to under what name? Sería Mayra Larios. ¿Número telefónico? ¿Número telefónico? Means phone number? Es el 507. ¿Correo electrónico? Es mike@gmail.com. ¿Su número de reservación? ¿Tiene dónde anotar? ¿Tiene dónde anotar? Do you have something to write on? A ver si permíteme. Permíteme. Give me a second. Say, Permítame. for the usted form. Listo, ¿cuál es? 02 J, J, ajá, N de néctar, N,
D de Delta, 7. 7. A ver, te lo repito. Te lo repito. means I'll say it back to you. Use Se lo repito. for the usted form. Es 02 JN D7. Exactamente, ya se lo enviamos de todas maneras al correo electrónico y ya le esperarían con sus documentos, licencia de conducir vigente, identificación oficial y tarjeta de crédito. Licencia de conducir vigente, identificación oficial y tarjeta de crédito. Means valid driver's license, official identification, and credit card. Bueno, muchísimas gracias. Para servirle, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego. So now we're going to teach you how to rent a car online. We're going to start at hertzmexico.com. First thing you see here is, Ciudad de alquiler. which is the pickup location. We're going to choose Guadalajara Airport. Next we have, Fecha de recogida y hora. that's the pickup date and time. Here we have, Lugar de devolución. which means return location. We're going to choose Misma ubicación. same location. We have here, Fecha de devolución y hora. and that's the return date and time. And for the vehicle type, we're going to choose the economic one and click reserve. Here you'll see your options. We'll just go with this one. On this page, you can pick any extras you might want, GPS, car seats for babies. We don't need any of that right now. And enter your information. Then you have to click that you accept the terms and conditions. And here on the right, you can see a summary of the charges, how many days you'll be renting it, and the final price. And click reserve. So finally, all you need to do is call and confirm your reservation. Now, this step is technically optional, but do it anyways. That's right. We've heard of so many people who make their reservation, get a confirmation number, and show up at the agency only to find out that their reservation isn't on file, or the car they reserved isn't available. So do yourself a favor and call ahead. This is how you do it. Reservaciones, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando para confirmar una reservación que hice por internet. ¿Cuál es la clave? Es 02 JNXN. ¿A nombre de James? Sí, Del 11 de abril al 14 en Guadalajara. sí, eso es correcto. ¿Se encuentra confirmada su reservación? Es por un Nissan March o similar en transmisión manual. Sí, muy bien. Solo quería asegurarme que no había ningún problema. Ujú. Sí, no tiene ningún inconveniente. Yo únicamente acudiría a la locación con esa clave de reservación junto con sus documentos vigentes. Ok. Muy bien, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Adiós. Reservaciones, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando para confirmar una reservación que hice por internet. Estoy llamando para confirmar una reservación. Means I'm calling to confirm a reservation. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Translates to, what's the reservation number? Es 02 JNXN. ¿A nombre de James? ¿A nombre de James? Under the name James? Sí, Del 11 de abril al 14 en Guadalajara. sí, eso es correcto. ¿Se encuentra confirmada su reservación? Se encuentra confirmada su reservación. Means your reservation is confirmed. Es por un Nissan March o similar en transmisión manual. Sí,
Muy bien. Solo quería asegurarme de que no había ningún problema. Solo quería asegurarme de que no había ningún problema. I just wanted to make sure that there wasn't a problem. Sí, no tiene ningún inconveniente. No tiene ningún inconveniente. There isn't any problem. Yo únicamente acudiría a la locación. Acudir a la locación. Go to the pickup location. Con esta clave de reservación junto con sus documentos vigentes. Con sus documentos vigentes. With your valid documents. Ok. Muy bien, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Adiós. So in this next section, we're going to share with you our best money-saving tips. This is exactly what we do to get crazy good deals every time we rent a car. So we're gonna start again here at hertzmexico.com. And right away on the first page, you can see that there are a bunch of promos scrolling by. And if you see one that you like, you can just click on it, but make sure that you read the fine print. But if you wanna see where we find crazy good deals, you wanna scroll up to Ofertas Especiales. Here you can find really special offers, such as this one for 60% off. And we've seen this multiple times before. So once you find a promo code that you're happy with, go ahead and click Usar Cupon. We're gonna put in the same pickup and return information as before. Misma ubicación, same dates, and click send. And bam, just like that. Look, was 700, now 300. 60% off. From here, just go about filling out the rest of your information as you would before. We know there's a ton of information in this episode. That's why we created a resource section over at our website, SpanishAndGo.com, that accompanies this episode. So be sure to check that out. And if you want to take your Spanish to the next level, make sure you sign up for our newsletter while you're there. And also, don't forget to hit subscribe so you don't miss any travel and Spanish tip from us. Thanks for watching y nos vemos pronto. Adiós!